Buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a la clase de matrices. En esta ocasión vamos a ver la definición y sus operaciones. Definición. Una matriz real A es un arreglo rectangular de números reales, en donde cada elemento A sub i j que pertenece a la matriz A tiene dos subíndices. El primer subíndice o subíndice i representa la fila o disposición horizontal y el segundo subíndice j representa la columna en la disposición vertical en los cuales se encuentra el elemento. De esta forma tenemos lo siguiente. Para una matriz A de m por n, esa es su dimensión, la cantidad de filas viene dado por m y la cantidad de columnas viene dado por n. Eso es en cuanto a la matriz. Pero para los elementos de la matriz, ¿sí?, viene dado el subíndice i, que me indica el número de la fila que ocupa dentro de la matriz, y el subíndice j, el número de la columna que ocupa dentro de la matriz. Las matrices se denotan con letras mayúsculas A, B, C. Para fines prácticos se suele utilizar la notación A igual A sub i j en la representación de una matriz. De este modo tenemos, por ejemplo, que el primer elemento de la matriz tiene subíndices 1, 1 porque pertenece a la primera fila, primera columna. Tenemos un ejemplo. Construye una matriz A de 3 por 3 tal que está definida como A sub i j igual i menos j cuadrado cada vez que j sea mayor que i, y j elevado a la sigma de i cada vez que j sea menor o igual que i. Veamos cómo resolverlo. Entonces primero definimos la matriz A igual y colocamos todos los elementos allí: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. La primera condición será usada siempre que j sea mayor que i, es lo que nos indica el ejercicio. De tal forma que identificamos cuáles son sus elementos: A12, A13, A23. Y aquí tenemos el resultado de efectuar la condición que nos da el ejercicio, i menos j al cuadrado. En este caso, A12 nos da 1, A13 nos da 4 y A23 nos da 1. La segunda condición será usada siempre que j sea menor o igual que i. Para este caso, tenemos A11, A21, A31, A22, A32, A33. Resolviendo, obtenemos que cada uno de esos elementos respectivamente nos queda 1, 1, 1, y para los siguientes tres elementos 2, 2 y 3. De tal forma que la matriz final, ya organizada con todos los elementos, nos queda A igual 1, 1, 4, 1, 2, 1 y 1, 2, 3. Bien, veamos clases de matrices. La matriz fila tiene una sola fila, su orden es 1 por n. Ahí tenemos un ejemplo, tiene una sola fila y para este caso 3 columnas. Matriz columna tiene una sola columna de orden m por 1. Tenemos un ejemplo, la matriz A de 3 por 1 igual a 3, 7, 5. Matriz nula, todos sus elementos son iguales a 0, se denota como 0 de m por n, es la matriz 0 de dimensión m por n. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz 0 de 2 por 2, tenemos allí 0, 0, 0, 0. Acá tenemos en el medio la matriz 0 de 2 por 3, tenemos allí dos filas de ceros y tres columnas de ceros. Y finalmente la matriz 0 de 3 por 3, que tenemos tres filas y tres columnas llenas de ceros. Matriz cuadrada. Matriz con igual número de filas y columnas, es decir, m es igual a n. Dentro de esta matriz tenemos algunos elementos que identificar, como lo son la diagonal principal. La diagonal principal es la que va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, tal como consta encerrada en la figura. Luego tenemos el elemento llamado traza. La traza de una matriz A simplemente es la suma de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Diagonal secundaria. La diagonal secundaria va en sentido contrario
a lo que me indica la diagonal principal, es decir, va también de arriba hacia abajo, pero esta vez de derecha a izquierda. Matriz triangular superior. Matriz cuadrada en la que todos los elementos bajo la diagonal principal son iguales a 0. Ahí tenemos una matriz de ejemplo, A de 3 por 3, donde la diagonal principal tiene menos 1, 8, 3 y todos los elementos que están bajo esa diagonal son iguales a 0. Matriz triangular inferior. Es una matriz cuadrada en la que todos los elementos sobre la diagonal principal son iguales a 0. Tenemos un ejemplo, nuevamente la diagonal principal es menos 1, 8, 3 y todos los elementos que se encuentran sobre esa diagonal son iguales a 0. Matriz diagonal. Es una matriz cuadrada en la que todos los elementos sobre y bajo la diagonal principal son iguales a 0. Allí tenemos todos los elementos son iguales a 0 excepto los de la diagonal principal. Matriz escalar. Es una clase especial de matriz diagonal en la que sus elementos son iguales entre sí. En este caso tenemos que la diagonal principal es 2, 2, 2. Matriz triangular identidad. Matriz cuadrada en la que todos los elementos son iguales a 0, excepto los de la diagonal principal que son iguales a 1. Se denota por I de n por n. Tenemos allí la matriz identidad de 2 por 2, que tiene los elementos 1, 0, 0, 1. Es decir, en la diagonal principal solo consta de unos. Luego tenemos la matriz identidad de 3 por 3, donde su diagonal principal también consta de unos y el resto de elementos son ceros. Luego tenemos otro ejemplo, la matriz identidad de 4 por 4, cuya diagonal principal también consta de unos y el resto de elementos son ceros. Operaciones entre matrices. Tenemos en primer lugar la suma. Si tenemos dos matrices A de m por n y B de m por n del mismo orden, se define la suma entre matrices como una nueva matriz C, también de dimensiones m por n, ¿sí? Cuya definición es C igual A más B. Tal que para todo I y para todo J se verifica que C sub ij es igual a sub ij más B sub ij. Es decir, que la matriz C simplemente es sumar correspondientemente cada uno de los elementos de la matriz A y la matriz B. El conjunto de las matrices de m por n cumple las siguientes propiedades. La propiedad de cerradura quiere decir que si yo tengo dos matrices A y B de un conjunto, la propiedad conmutativa, donde para toda matriz AB, elemento de un conjunto de matrices, se verifica que A más B es igual a B más A. Propiedad asociativa, donde para todo matriz ABC, elemento de un conjunto de matrices, se verifica que A más paréntesis B más C es igual a paréntesis A más B y todo eso más C. La propiedad del neutro aditivo. Existe un cero, al menos un cero elemento del conjunto de las matrices. Recordemos que este cero no es un número real, sino que es el cero matricial. Para todo A, elemento de un conjunto de matrices, tal que A más 0 es igual a 0 más A y es igual a A. El inverso aditivo. Para todo A, elemento de un conjunto de matrices, existe al menos un inverso aditivo, elemento también del conjunto de matrices, tal que A más el inverso aditivo es igual al inverso aditivo más A y eso es igual a 0. Multiplicación de matriz por un número real. Dado un número lambda, elemento de los reales, y una matriz A de m por n, se define la multiplicación de una matriz por un número real como una nueva matriz de m por n también, tal que B es igual a lambda por A, tal que para todo I y para todo J se verifica que B sub ij es igual a lambda por A sub ij. Es decir, que cada elemento de la matriz B es obtenido multiplicando el número real lambda por cada elemento de la matriz A, de esta forma. Cumple con las propiedades de cerradura, conmutativa, distributiva, asociativa y elemento neutro. Multiplicación entre matrices. Dadas dos matrices, A sub m por n y B n por p, se define la multiplicación entre matrices como una nueva matriz C de m por p,
donde C es igual a A por B. Esto es importante porque para que el producto entre dos matrices pueda realizarse, resulta que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Y la matriz resultante va a tener como dimensión el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz. El producto entre matrices cumple la propiedad asociativa y las propiedades distributivas. Tenemos un ejemplo, aquí dos matrices A y B, y me piden determinar el producto de esas dos matrices. Entonces, para multiplicar dos matrices, tomo fila de la primera matriz por columna de la segunda matriz. Voy multiplicando y formo los elementos de la matriz A por B. Recuerden, fila de la primera matriz por columna de la segunda matriz. De esta forma se obtiene la matriz AB, que en este caso consta de los elementos 0, menos 6, 11, 2, menos 4, 3, menos 9, menos 4. Tenemos otro ejemplo. Nos dan las matrices A igual menos 1, 0, menos 2, K menos K3, menos K cuadrado sobre 2, menos 3, menos 2, y la matriz B con esos elementos. Entonces nos piden la suma de todos los valores posibles de K para que esta matriz sea triangular superior. Y nos dan las opciones. Entonces tendríamos, al multiplicar la matriz A de 3 por 3 con la matriz B de 3 por 3, nos da una matriz C también de dimensión 3 por 3. Pero esta matriz debe ser triangular superior, de tal forma que nos debe quedar como lo muestra la gráfica. Se debe tener muy en cuenta que no es necesario hacer el producto de todos los elementos, dado que solo necesitamos determinar los valores de K que hacen posible que los elementos C sub 2,1 sean igual a 0, C31 igual a 0 y C32 igual a 0. Eso es importante porque nos permite ahorrar mucho tiempo en la resolución del ejercicio. De tal forma que nos queda que el elemento C21 nos queda de la forma K cuadrado menos 2K menos 3 debe ser igual a 0, el C31 K cuadrado más 3K más 2 igual a 0 y el C32 5K cuadrado más K al cubo más 4K igual a 0. Resolviendo esas tres ecuaciones obtenemos los siguientes valores de K. Para la primera, K igual 3 o K igual menos 1. Para la segunda, K igual menos 2 o K igual menos 1. Y para la última, K igual 0, 4 o menos 1. El ejercicio nos pide que hallemos la suma de todos los posibles valores de K, pero eso no significa que vamos a elegir todos los valores que nos han salido al resolver las ecuaciones cuadráticas, sino que debemos fijarnos en que hay un solo valor que se repite como solución de las tres ecuaciones cuadráticas y es aquel que hace que las tres sean iguales a 0. Por lo tanto, la única respuesta posible es menos 1. Transposición de una matriz. Dada una matriz A de orden m por n, para obtener la matriz transpuesta, la cual se denota por A elevado a la t o A transpuesta, se deben intercambiar los elementos de las filas por las columnas. Note que la matriz A transpuesta es de orden n por m. Sea m el conjunto de matrices de orden m por n, la transposición cumple con las siguientes propiedades. La doble transposición, es decir, que la transpuesta de la transpuesta es igual a la matriz original. Que A más B transpuesta es como distribuir la operación de la transpuesta y nos queda que es igual a A transpuesta más B transpuesta. Que la transposición de la multiplicación por un número real simplemente es el número real por la matriz transpuesta. La transposición del producto matricial para todo matriz AB, elemento del conjunto de las matrices, A por B transpuesta es igual a B transpuesta por A transpuesta, es decir, debo intercambiar el orden al distribuir la transpuesta. Norma de una matriz. La norma de una matriz, en este caso nuestro texto guía utiliza la norma de Frobenius, es igual a la raíz cuadrada de la transpuesta del producto, a la raíz cuadrada de la traza del producto entre A y A transpuesta. Y allí simplemente tenemos la operación raíz cuadrada de los elementos, ¿no? La suma de los cuadrados de los elementos.
Tenemos un ejemplo. Para la matriz A, menos 1, 2, menos 3, 4, su norma es, y allí nos colocan, ¿no?, la raíz cuadrada de la traza del producto entre la matriz original y la transpuesta, que en este caso nos da raíz de 30.